Previo a describir la articulación del codo, quiero remarcar bien cómo nos queda constituida aquí la vena cefálica, la vena basílica, la arteria humeral, que son estructuras vasculares muy importantes del miembro superior. La cara posterior del brazo, recordemos que la anterior estaba constituida por el bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior, inervados por el nervio músculo cutáneo. La cara posterior está constituida por un solo músculo, que se denomina tríceps braquial. El tríceps braquial es un músculo biarticular también, de gran complejidad, que tiene acción sobre la extensión del hombro y fundamentalmente sobre la extensión del codo, o sea que es el antagonista del bíceps braquial. El bíceps realiza la flexión del codo y su antagonista, que es el tríceps, ejerce la extensión del codo. Vamos a observar que tiene tres cabezas. Aquí tenemos la cabeza medial del tríceps. Si vamos hacia una vista posterior, nos vamos a encontrar aquí con la cabeza lateral del tríceps y la porción más importante que se inserta, se origina en la cavidad glenoidea del omóplato. Vamos a observar que se viene a juntar a través de este tendón con la cabeza lateral y la medial y termina por insertarse en el olecranon, en la cara posterior del olecranon, que es la parte más superior de la epífisis superior del cúbito. Por aquí, por el canal de torsión, habíamos hablado anteriormente cuando describimos las superficies más importantes del húmero, que transcurría el nervio radial. Por lo tanto, este único músculo, el tríceps, está inervado por el nervio radial. Así damos por descrito los músculos más importantes del compartimiento del brazo. En la cara anterior poseíamos tres músculos, coracobraquial, braquial anterior, y el bíceps con sus dos cabezas, y en el compartimiento posterior solo tenemos un solo músculo, que es el tríceps, con sus tres cabezas e inervado por el nervio radial, y en la cara anterior por el nervio músculo cutáneo. Ambos provienen del plexo braquial. Vamos a pasar a describir la articulación del codo. La articulación del codo anatómicamente está descrita como una articulación, pero vamos a observar que en realidad funcionalmente la articulación del codo tiene tres superficies articulares, tiene tres articulaciones que están solo dentro de una cápsula, por tanto hay una sola membrana sinovial que empapa la cara interna de la cápsula articular. Si retiramos la cápsula, ligamento anular lo vamos a retirar, el ligamento, perdón, ese es el húmero, vamos a retirar el colateral anterior, que es un haz del colateral interno, vamos a retirar aquí el ligamento colateral interno. Bien, y aquí observamos tres superficies articulares. Primero, por la epífisis inferior del húmero vamos a considerar la fosa coronoidea, vamos a considerar la tróclea humeral, la pequeña cabeza del húmero, aquí o capitate, la extremidad superior o epífisis superior del radio con la cúpula radial, la epitróclea y el epicóndilo o epicóndilo medial o epicóndilo lateral. Si nos vamos hacia una vista posterior, la epífisis superior del cúbito con el olecranon, aquí se encuentra la fosa olecraniana para que durante el movimiento de extensión el olecranon pueda introducirse sobre la paleta humeral. Aquí vemos otra vez el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Así que tenemos en principio una articulación húmero-cubital que está descrita como una trocleartrosis húmero-cubital y una articulación húmero-radial que por la forma de la cabeza es una articulación del tipo de la cenartrosis, superficie esférica y cavidad.
Y por último, tenemos una tercera articulación. Fíjense cómo el cúbito y el radio entre sí se articulan formando la articulación radiocubital superior. Si hay una radiocubital superior, está muy claro que próximo a la articulación de la muñeca vamos a tener la articulación radiocubital inferior y una radiocubital intermedia unida por la membrana interósea. La articulación radiocubital superior, ya que es un eje que gira sobre sí mismo, cerrada por el ligamento anular que hoy vimos, constituye el tipo de articulación de las trocoides. Como venimos describiendo hasta el momento, estas articulaciones están envueltas por membrana sinovial, por lo tanto están dentro de la clasificación de las diartrosis. Recuerdo, troqueartrosis para la húmero cubital, enartrosis para la húmero radial y trocoide para la radio cubital superior. Recordar epicóndilo medial y recordar el epicóndilo lateral. Vamos a continuar haciendo una breve descripción de cuáles son las estructuras blandas más importantes de la articulación del codo. En la articulación del codo, el ligamento colateral interno es mucho más resistente que el externo y evita el valgo del antebrazo con respecto al eje del húmero. Tiene 3 haces. Este es el más importante, el haz anterior del ligamento colateral interno del codo. Y no podemos dejar de mencionar, voy a sacar la cápsula, el ligamento anular. Fíjense cómo envuelve la epífisis superior del radio, contiene al radio por sobre la carilla articular del cúbito, y eso es lo que permite el movimiento en eje del radio, generando el movimiento de pronosupinación, que el movimiento de pronosupinación no es del codo, sino que es específico del antebrazo. Entonces, en el codo se pueden realizar los movimientos principales de flexoextensión y la pronosupinación constituye parte ya del antebrazo. Los músculos flexores, los que se encuentran en la cara anterior del brazo, son los que permiten la flexión del codo, y los extensores, los que se encuentran en la cara posterior y son sus antagonistas, producen la extensión del codo. Ahora bien, a nivel muscular, por eso yo les recordaba que consideren bien el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, porque son los asientos de inserción de 2 grandes grupos musculares que los conocemos como epicondilios o epitrocleares. Los epicondilios en la cara lateral, próximos al radio, que son los músculos extensores y músculos supinadores del antebrazo, y que muchos de estos músculos son músculos con tendones muy largos que terminan teniendo injerencia sobre los movimientos de la muñeca. Los extensores son extensores de muñeca. La supinación tiene que ver con movimiento del antebrazo. Y si nos vamos hacia el lado medial, hacia el cóndilo medial, vamos a tener los músculos epitrocleares, que a la inversa de su lado contralateral, o sea de los epicondilios, van a generar los movimientos de flexión de muñeca y el movimiento de pronación, o sea que hacen lo antagonista de lo que hacen los músculos epicondilios, al revés que los epitrocleares. Vamos a describir los músculos, vamos a mencionar los más importantes. Hay que considerar que los músculos epicondilios, o sea los extensores y supinadores, todos están inervados por el nervio radial, a excepción del músculo cubital, que está inervado, cubital posterior, que está inervado por el nervio cubital. A la inversa, los músculos flexores de muñeca y pronadores de antebrazo están inervados todos
por el nervio mediano, a excepción del cubital anterior, que está inervado por el nervio cubital. Vamos a mencionar los músculos más importantes. Vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen. Fíjense que son todos tendones muy largos. Este es el pulgar, o por lo tanto este es el epicóndilo lateral, y aquí tenemos el epicóndilo medial. Esta estructura, que se llama lacerto fibroso, es parte de la aponeurosis del bíceps braquial. Lo vamos a retirar. Es tejido conectivo, muy importante funcionalmente. Y aquí observamos nuestro primer músculo, que es el braquiorradial, que también es conocido como músculo supinador largo. Recordemos que lateralmente estaban los supinadores de antebrazo y extensores de muñeca. Hay una patología muy conocida que se denomina codo de tenista, que es una lesión de degeneración del tendón común, porque en realidad hay un tendón común que se insertan la mayoría de los músculos extensores de muñeca en el epicóndilo lateral, que se denomina codo de tenista, que es una lesión, es una tendinopatía común ahí en la cara lateral del codo. Supinador largo o braquiorradial. Lo vamos a retirar. Vamos a seguir mostrando algunos de los músculos más importantes. El extensor largo del carpo. Lo retiramos. Fíjense que todos van en el epicóndilo lateral. El extensor corto del carpo. Lo retiramos. Son varios músculos. Hay varias nomenclaturas para poder entender el extensor común de los dedos. Músculo fundamental. Seguimos desarrollando el extensor del meñique. Fíjense cómo son todos los extensores. Quiero llegar al músculo anconio, que es un músculo muy importante. El extensor cubital del carpo. Y aquí hay un músculo que es casi posterior, pequeño, pero que se inserta en el epicóndilo, que se llama anconio. Músculo funcionalmente coaptador, muy interesante, muy importante. Volvemos y aquí tenemos el supinador corto del antebrazo. Esos son todos los músculos epicondilios. Si nos vamos a los epitrocleares, nos vamos a encontrar con todos los músculos flexores, el pronador redondo, músculo pronador, el flexor del radio. Según la bibliografía que ustedes vayan a utilizar, los pueden encontrar de distinta manera. El flexor común superficial de los dedos, al contrario que en los extensores, hay un solo extensor común. En el lado anterior está el flexor común superficial y el flexor profundo de los dedos, el palmar mayor o el palmar largo, de acuerdo a la bibliografía, el flexor común profundo de los dedos, todos epitrocleares, ¿sí? Y el flexor o el cubital anterior. Todos esos inervados por el nervio mediano, a excepción del cubital, que está inervado por el cubital. Este es el flexor del dedo pulgar, propio del dedo pulgar. Es una entidad muy importante. Aquí tenemos el pronador cuadrado, también músculo distal. No está en el epicóndilo, pero es uno de los pronadores. Y por último habíamos hablado de una articulación falsa, cúbito y radio unidos en la parte intermedia a través de esta membrana interósea, que es una membrana muy importante porque además de mantener unidos los huesos del antebrazo, presta inserción a todos estos músculos que acabamos de mencionar.